gente del gobierno, con, no sé, ministros, en algún momento sí, pero no es, en este momento de consulta, digamos, no, en este momento de ninguna manera, no. Bien, bien, bien. ¿Y de otras fuerzas políticas lo es también, doctor? Al menos sé que es muy leído y muy respetado por las fuerzas políticas, otras fuerzas políticas. No, tampoco, no. Bueno, ahora lo sabes, se está enterando. Algún contacto mayor, digamos, con el gobierno, con gente del gobierno, sí, pero con la oposición, así, digamos, un trato de respeto, las veces que he tenido algún tipo de charla, sí, pero no, en principio no. Asesorando no, digamos, si me leen, si me respetan, no sé, eso. Corre por mi cuenta porque he hablado con gente de la oposición y me hablaron de usted, que pueden no coincidir, pero que es un hombre con bases sólidas, que no dice tonterías, porque usted está formado y habla con mucha coherencia. Me llamó la atención mucho, yo sí he leído, no soy ni de oposición ni oficialista, soy persona, y he leído de usted que me llamó mucho la atención, doctor, cuando dice que vamos a una economía informal o que no estamos ni en 2001 ni en otra situación, sino usted plantea de que nunca hubo un consumo como ahora y plantea que la economía en negro es tal en Argentina que se va transformando en el blanco del negro, una cosa así es lo que yo interpreté. Corríjame o dígame usted qué es lo que piensa. No, el tema básicamente era la observación de que si bien estamos frente a una crisis, y entiendo que, digamos, se puede agravar, porque, digamos, estamos frente a un proceso de aceleración inflacionaria. Digamos, no es una crisis como la del 2001 o como el año 89-90, la de la hiperinflación, porque efectivamente estamos frente a niveles de empleo muy altos, es decir, el desempleo es bajo, hoy en la Argentina estamos un desempleo del orden del 6%, ha crecido mucho el empleo. Creció mucho también, digamos, se ha recuperado muchísimo después de la pandemia el consumo, incluso, digamos, se ha recuperado la inversión, el nivel de actividad, digamos, estamos casi a los niveles digamos, del 2017, 2015, ahora seguramente estaremos frente a una desaceleración. Todo esto coincide con un contexto de ajuste fiscal. Quiere decir que acá hay algún otro elemento que está impulsando la economía y no está muy claro de qué se trata. Y efectivamente hay una corrida, yo creo que esto es más un dato negativo, pero digamos hay un vuelco de las actividades hacia la economía en negro, hay una especie de rebelión fiscal, es decir, cada vez se pagan menos impuestos. Se ha convertido la Argentina también en un país, desgraciadamente, esto es por la inflación, esto es por el cepo, por una serie de factores financieros, se ha convertido en un país en donde uno no puede pagar con tarjeta de crédito, donde no, digamos, donde todo opera en cash, digámoslo así, ¿no? Todo opera en efectivo, es una anomalía total, pero digamos, el nivel de actividad parece bastante sólido, parece bastante resistente. Ahora, lo que imagino es que esto se va a desacelerar este año, ya en lo que queda del año se tiene que desacelerar por las circunstancias que estamos viviendo. Estamos frente a un país que no tiene reservas, frente a, como dije antes, una aceleración inflacionaria y frente a un gobierno que no tiene otra alternativa más que, digamos, ajustar en términos fiscales porque, digamos, necesita incluso, diría, para que esto no se desbande, que la economía se contraiga un poco, digamos, porque, digamos, seguir demandando importaciones en este contexto es un suicidio. De modo que pedir, doctor, y pedir, digamos, rascar el fondo de la olla, ir a Qatar y pedir plata, es decir, ¿usted por qué considera que los dólares sean, por favor, en términos lo más simples posibles, por qué considera usted que estamos tan mal a nivel dólar, que estamos tan mal de reservas? No sé, ¿cuál es el motivo más allá de los 20.000 millones de la cosecha, la sequía, todo lo que se quiera expresar? Pero, digamos, desde lo más básico, doctor, si yo en mi casa gasto más de lo que recibo, gasto más de lo que entra como valor o como moneda, obviamente voy a entrar en una inflación en mi casa, voy a tener que patear las tarjetas, voy a tener que patear mi vida. Creería, corríjame, que el gobierno es más o menos lo mismo. Si yo gasto más de lo que tengo, voy a generar inflación. Yo creo que hay una serie de errores
de política monetaria, cuando uno compara la situación actual con lo que ha ocurrido en otros países de la región, creo que ha habido una serie de errores de política monetaria, de política financiera, que se han ido agravando en el tiempo. Ha sido un país que, digamos, menospreció, subestimó la inflación, mantuvo tasas de interés muy bajas, digamos, negativas durante 20 años, es decir, sacando algún pico en algún momento. Y esto incentiva, en un país que además de una larga tradición inflacionaria, digamos, ya sabemos lo que es la Argentina, esto incentiva la dolarización, la dolarización de carteras, es decir, quedarse en pesos es siempre perder en la Argentina, sea por la inflación, sea porque las tasas son muy bajas, es una combinación de ambas cosas, de modo que digamos, esto incentiva la dolarización. Porque más allá de, digamos, del gasto público, en economías que tienen moneda, déficit fiscal todos pueden tener, digamos, un cierto porcentaje, obviamente no estoy hablando de que un país como la Argentina podría tener 20% de déficit fiscal, pero 5 o 6%, todos los países lo tienen, los países de la región, incluso déficit de cuenta corriente, es decir, déficit con el mundo puede llegar a tener, digamos, estamos viendo países que tienen una combinación de déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, pero no tienen inflación, tienen tasas de interés que en principio le ganan al dólar, y esto lo mantuvieron durante mucho tiempo, han respetado esas reglas, mantienen, digamos, bancos centrales que siguen estas políticas y, digamos, han anulado la dolarización. Es decir, Perú, por ejemplo, es un país que tenía todas las características así financieras, monetarias de la Argentina, y hoy tiene una economía estable, crece a una tasa bastante razonable. Obviamente que sus problemas, nadie está diciendo que esto resuelve todo. Estamos hablando nada más que de la macroeconomía. Después. Sí, claro. Doctor, ¿esto se resuelve desde la política fuerte, digo, de cara a las PASO, de cara a lo que viene? ¿Se resuelve con otras ideas, con otra forma, con otra mirada, con otro actuar, ajustando donde hay que ajustar, que siempre quedan víctimas en el medio cuando se habla del ajuste así a tontas y a locas? Pero en definitiva, las PASO, ¿qué pueden determinar de cara al futuro del país? ¿Hay esperanza de que esto se revierta? Lo pongo, La Rioja tiene sueldos bajísimos, todo depende de la logística, doctor, todo. Y acá es invivible con los sueldos que hay. Es invivible y es textual lo que le digo. De modo que, ¿qué puede pasar después de las primarias? No, después de las primarias no creo que haya, digamos, depende un poco del resultado, no creo que haya grandes cambios desde el gobierno, porque, digamos, lo que está tratando de hacer el gobierno es de llegar a las elecciones, nada más. Es decir, tratar de llegar a las elecciones con una devaluación que no sea muy grande, porque de hecho ni siquiera puede evitar la devaluación. Exacto. Pero creo que todo se pospone hasta después de las elecciones, es decir, el nuevo gobierno, cualquiera sea el signo, va a tener que tomar medidas de fondo. Digamos, lo que se está haciendo ahora es tratar de, como usted dijo, parches, negociar con Qatar, con China, con quien sea. Rascar el fondo de la olla. Rascar el fondo de la olla para tener reservas y llegar. Es un plan llegar. Sí. Y lógico, en un contexto electoral no hay mucho margen más allá de eso. ¿Le simpatiza, doctor, usted desde su saber, me imagino, es doctor en economía, hay alguien que usted dice, mira, me sorprende, el economista de tal fuerza política, que usted diga, me parece interesante? No digo que adhiera, pero ¿a alguien le parece interesante de los economistas de las fuerzas políticas que se van a presentar a las PASO? No sé si que le gusta, le agrada, le parece que le cierre algo. Yo creo que hay gente más sensata y hay gente, digamos, que uno piensa, bueno, ojalá que no suba. Que no suba. Gente sensata, bueno, algunos son amigos, digamos, de Manuel Agis, por ejemplo, me parece una persona muy, muy sensata, con los pies en la tierra. Para hablar de la oposición, tengo la impresión, no lo conozco, no soy amigo ni nada, Lacunza me parece una persona razonable, digamos, lo poco que he escuchado, por lo menos de macroeconomía, no sé qué piensa sobre la producción, sobre, digamos, cómo se desarrolla un país. Sí. Eso es algo más largo y profundo. Pero cuando uno lo escucha hablar de macroeconomía no parece un loquito, digámoslo así. Incluso Melconian no parece un loquito actualmente, ¿no? Lo que decía en el pasado. Pero cuando uno lo escucha parece bastante razonable.
Yo creo que lo que hay un cierto consenso entre estos más razonables de que después de las elecciones es imprescindible un plan de estabilización. Es decir, hay que buscar estabilizar, es decir, tomar una serie de medidas que no es tomar una u otra medida, no es solo subir la tasa de interés o no es solo, digamos, hacer un ajuste fiscal o alguna cosa por el estilo. Es un conjunto de medidas para desindexar la economía, para bajar un poco la presión inflacionaria e ir desacelerando la inflación. Correcto. Creo que es el cepo. Sí. Diría estas dos condiciones, bajar la inflación y salir del cepo, que creo es parte del mismo esquema, pero no es una sola medida, que habrá que tomar una serie de medidas conjuntas. Esto tiene que ser fruto de un plan, tiene que ser algo diseñado, tampoco es que, hablando en televisión, perdón, estoy con un poquito... Sí, doctor, por favor, no hay ningún problema. No todos los días tenemos a uno de los referentes más importantes de economía que consulta, modestia aparte, el kirchnerismo. Lo consulta usted, lo consulta. De ahí a que le dé bolilla es otra cosa, pero consultarlo consulta. De modo que, en principio, creo que hay cierto consenso entre estos que considero más razonable de que es necesario, digamos, dar un vuelco en el plano financiero, ¿no? Es decir, ordenar el tema macroeconómico, bajar la inflación y salir del cepo. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí están quienes dicen que tiene que ser un shock. Sí. Ahí están los otros que hablan del gradualismo, y cada uno con su plan. Bueno, ahí habrá que ver, no hay, podemos llegar a tener una situación en la cual el primer plan falla, y después hay una serie de ensayos hasta que llega algo que más o menos algo que funcione. no Doctor, no hay una receta única aquí, digamos, vamos a observar distintas circunstancias, pero porque lo hemos visto, es decir, y en distintos países ocurrió lo mismo, en contextos como ese, generalmente el primer plan naufraga y después se va a otro. Yo recuerdo el periodo de los años 80, primero estuvo el plan austral, el contexto ni argentino ni internacional era muy favorable, después, bueno, la convertibilidad logró ordenar el tema inflación. Lo logró. Parece un problema. Doctor, pero creo que hay un cierto consenso en eso. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con nuestra provincia, la verdad, muy gentil con nosotros. La última, ¿la inflación de agosto va a ser más cercana al 8 o al 9? No me animo a decirlo. Supongo que debe estar más cerca del 8, pero espero que sea más baja aún, digamos, ¿no? Más baja. Doctor, la verdad, muy gentil con nosotros, con primer contacto con la provincia de La Rioja y con Fénix. Ha sido usted muy gentil y un placer tenerlo y poder escuchar todas las voces, más una voz calificada, como le reitero, modestia aparte, aunque usted dice que no, usted es un hombre de consulta, muy de consulta del gobierno nacional, aunque, en fin, después si le dan bolilla a usted es otra cosa. Pero que lo consultan, nos consta. Y que es un hombre respetado, hasta por las personas que no coinciden con usted. Así que eso está bueno. Y ha sido usted muy gentil con nosotros. Bueno, muchas gracias. Le agradezco por la invitación. Por favor. Gracias. Que tenga un gran día, doctor. Igualmente para ustedes. Muy amable. Hemos hablado con el doctor Eduardo Crespo. Él es doctor en economía de consulta del equipo económico. ¿Del equipo así? Hola, Crespo, ¿te parece que hacemos...? Con esa persona hemos hablado. Hoy, después de